Bienvenidos una vez más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright n teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Yo estoy súper emocionada, de verdad, porque hoy vamos a hablar de algo que a muchos de nosotros nos tiene con el corazón superíndice 3N en la mano, algo que hemos estado esperando con muchísima ilusión superíndice 3N y que finalmente se ha hecho realidad. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de Kanyaman. Y no vamos a hablar solamente de sus abdominales, bueno, quizá de ese un poquito mu de ese, jajaja. Hoy vamos a celebrar que Kanyaman lo logró superíndice 3. Mis amores, el sueu más menos o se hizo realidad. De QU Copyright sueu más menos o hablo. Pues de ese proyecto ambicioso, ese reto que cantenua entre manos y que ahora, por fin, podemos decir que es un U con diéresis copyright sito rotundo. Estoy hablando de asterisco el turco asterisco. Y no solo eso, vamos a adentrarnos en el mundo de asterisco el turco asterisco, analizaremos escenas clave, detalles de la producción superíndice 3N, el impacto que ha tenido en la carrera de Kan y por supuesto, algunos chismecitos jugosos que su copyright que les encantan. Antes de que me pongan nerviosa de lo que ya estoy, y con Kanyaman, eso es fácil no se olviden de suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Porque a QU siempre les traigo las últimas noticias, chismecitos jugosos y análisis profundos de todo lo que nos apasiona. Y si les gusta este vídeo, no se olviden de darle un buen like y compartirlo con todos sus amigos fanáticos de Kanyaman. Ahora vamos al grano. Que el Cafú copyright ya se me estuvo enfriando y la noticia que quema. Ay, Kan. QU copyright podemos decir de este hombre que no se haya dicho ya. Talentoso, guapo, carismático, un verdadero torbellino de energía. Y aunque lo hemos visto triunfar en muchísimas series turcas como asterisco Erkencico y asterisco AICU superíndice 3 mo olvidar a Candivit, o asterisco Dolunay asterisco el turco asterisco representaba un desafío diferente, un salto a una producción superíndice 3N internacional de gran envergadura, una apuesta arriesgada que afortunadamente le ha salido redonda. Y no solo redonda, yo diría que es una pizza entera, con extra de queso y pepperoni. Un manjar, vamos. Pero ¿por QU Copyright digo que este proyecto era tan importante? QU Copyright tenua asterisco el turco asterisco que lo hace diferente al resto de sus trabajos. Bueno, para empezar, se trata de una serie de Disney Plus, una plataforma que llega a millones de hogares en todo el mundo. Esto significa que Kan iba a tener una visibilidad mucho mayor, una oportunidad de conquistar a un público aún de ese amplio. Imaginen la presión superíndice 3N, pero Kan la manejo superíndice 3 como todo un profesional. Además ese asterisco el turco asterisco es una serie de acción superíndice 3N, un geo copyright nero que Kan no había explorado tan a fondo en el pasado. Lo hemos visto en roles intensos, pero AQU realmente tuvo que exigirse físicamente, aprender nuevas habilidades como pelear con espadas, chicas, y meterse de lleno en un personaje complejo y atormentado. Y vaya que lo hizo. Se nota el esfuerzo y la dedicación superíndice 3N en cada escena. Y no olvidemos que asterisco el turco asterisco se filmó superíndice 3 en diferentes pauses, con un equipo de producción superíndice 3N internacional y un elenco multicultural. Esto significaba que Kan tenía que adaptarse a diferentes culturas, trabajar en un idioma que no es el suyo, aunque hay que decir que su italiano es cada vez mejor, y ese acento es para derretirse. Y demostrar su profesionalismo en un entorno exigente y competitivo. Un verdadero reto que superó superíndice 3 con honores. Que asterisco el turco asterisco era un gran desafío para Kanyaman. Un desafío que, como les dije al principio, ha superado con creces. Pero, ¿CEU superíndice 3 mo lo sabemos? ¿QU copyright pruebas tenemos de que el sueu más menos o se ha hecho realidad? ¿Serú n acaso las miradas que nos derriten, los abdominales que ya mencionamos perdu superíndice 3N, no pude resistirme, o algo mu ese? Pues sigan leyendo que a QU les tengo todos los detalles. Bueno, mis amores, las pruebas n a la vista de todos. Primero, la serie ha sido un U con diéresis copyright sito de audiencia en Disney Plus.
Su copyright que no revelan cifras exactas, pero podemos ver el impacto que ha tenido en redes sociales, las reacciones del público, los comentarios positivos y sobre todo, el interu copyright ese que ha generado en la prensa internacional. Las redes sociales explotaron con cada capítulo. Y los memes ni se diga. Son geniales. Segundo, la crítica ha sido muy favorable con Can Yaman. Han elogiado su actuación superíndice 3N, su transformación superíndice 3N física, que no solo son abdominales, es una dedicación superíndice 3N impresionante, y su entrega al personaje. Han destacado su capacidad para transmitir emociones complejas y para conectar con el público a través copyright, ese de la pantalla. Los críticos muy exigentes se han rendido ante su talento. Eso dice mucho. Y tercero, y esto es lo muy importante, Can Yaman ha demostrado una vez muy que es un actor versátil, talentoso y comprometido. Ha demostrado que no le teme a los desafíos, que está dispuesto a arriesgarse y que tiene la capacidad de superar cualquier obstáculo. Un verdadero ejemplo de perseverancia y pasión superíndice 3N por su trabajo. Aplausos para Can. Pero, ¿de qué copyright va asterisco el turco asterisco exactamente? Para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de verla, corran a verla, chicas, no se la pierdan, les daré copyright una breve sinopsis sin spoilers prometido. La serie cuenta la historia de un soldado turco que tras una misión superíndice 3N fallida en Medio Oriente, se refugia en un pequeño más menos o pueblo italiano. Ayu intenta rehacer su vida, pero su pasado lo persigue y se ve envuelto en una serie de conflictos que lo obligan a luchar por su supervivencia y por la de las personas que ama. Un drama con mucha acción superíndice 3N, suspenso y por supuesto, un toque de romance. El personaje de Can, el turco, es un hombre complejo y atormentado, marcado por la guerra y por la copyright ida. Es un copyright roe a su pesar, un hombre que busca la redención superíndice 3N y que encuentra en la amistad y en el amor una razón superíndice 3N para seguir adelante. Un personaje con muchas capas, que te hace sentir empatia y admiración superíndice 3N. Can logra transmitir toda esa complejidad a la perfección superíndice 3N. Y copyright es lo que me ha gustado de asterisco el turco asterisco. Bueno, además de la actuación superíndice 3N impecable de Can, me ha encantado la ambientación superíndice 3N, la fotografía, la música y la historia en su. Es una serie que te atrapa desde el primer capítulo, que te mantiene en tensión superíndice 3N constante y que te hace reflexionar sobre temas como la guerra, la paz, la justicia y la esperanza. Una producción superíndice 3N de alta calidad que te deja pensando mucho después copyright ese de verla. Analicemos un poco la ambientación superíndice 3N, ese pueblito italiano con sus calles empedradas, sus casas antiguas y su gente lida, es un escenario perfecto para la historia. La fotografía con esos colores lidos y esa luz tenue, crea una atmósfera superíndice 3 esfera melancu superíndice 3 lica y a la vez esperanzadora. Y la música con esos toques turcos e italianos, le da un toque especial a la serie. Todo esto cuidadosamente pensado para transportarnos a ese mundo. Pero volviendo a Can, creo que asterisco el turco asterisco ha sido un punto de inflexión superíndice 3N en su carrera. Le ha permitido mostrar una faceta diferente de su mismo, demostrar su talento en un escenario internacional y consolidarse como uno de los actores importantes de su generación superíndice 3N. Un salto gigante en su trayectoria profesional. Y se lo merece por todo el esfuerzo que ha puesto. Y no solo eso, creo que asterisco el turco asterisco ha abierto nuevas puertas para Can. Ya se rumorean nuevos proyectos, nuevas colaboraciones y nuevas oportunidades para seguir creciendo como actor y como persona. Y yo como fan incondicional, no puedo estar feliz y emocionada por lo que le depara el futuro. Se vienen cosas grandes para Can, estoy segura. Y aquí estaremos para contárselo todo. Pero a ver, seamos sinceros, el camino no ha sido fácil para Can. Ha tenido que enfrentarse a críticas, a rumores, a haters, a un monto superíndice 3N de gente que ha intentado hundirlo. Pero Can, con su talento, su trabajo duro y su personalidad arrolladora, ha sabido superar todos los obstáculos y demostrar que es hecho de otra pasta. Un verdadero luchador. Y eso lo hace a ese admirable. Y eso es algo que admiro profundamente de con diéresis copyright L.
Su capacidad para levantarse despu copyright S de cada cauda, su pasiu superíndice 3N por su trabajo y su humildad a pesar de lu con diéresis copyright cito. Can Yaman es un ejemplo a seguir, una inspiración superíndice 3N para todos aquellos que sueu más menos han con alcanzar sus metas. Un modelo a seguir. Y no solo por sus abdominales, sino por su actitud ante la vida. Así que, mis amores, celebremos juntos este logro de Can Yaman. Celebremos que el turco ha sido un con diéresis copyright cito, que ha demostrado su talento al mundo entero y que ha abierto nuevas puertas para su futuro. Brindemos por Can por su trabajo duro y por su pasiu superíndice 3N, yo brindo con mi Cafu copyright, ustedes con lo que quieran. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Ya vieron el turco asterisco? ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la actuación superíndice 3N de Can? ¿Q copyright fue lo que les gustó superíndice 3 de la serie? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. No sean tumidas, chicas. Quiero saberlo todo. Y no se olviden de suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Porque a Q siempre les traigo las últimas noticias, chismecitos jugosos y análisis profundos de todo lo que nos apasiona. Y recuerden que a Q no juzgamos a nadie por amar a Can Yaman. Al contrario, lo celebramos. Hemos visto hoy cómo Can Yaman ha logrado alcanzar un sueño importante con la serie el turco asterisco. Hemos repasado los desafíos que implicaba este proyecto y cómo los ha superado con creces, demostrando su talento y consolidándose como un actor de talla internacional. Hemos hablado del éxito de la serie, de la aclamación de la crítica y del impacto que ha tenido en su carrera. Un análisis completo, chicas. Para que no se pierdan ni un detalle. Pero además de todo lo que ya hemos dicho, quiero hablarles un poco de algunos detalles que me llamaron la atención superíndice 3N de el turco asterisco. Por ejemplo, la química entre Can y el resto del elenco. Se nota que hubo una buena onda en el set de grabación superíndice 3N. Y eso se refleja en la pantalla. Además me encantaron las escenas de acción superíndice 3N. Estuvieron muy bien coreografiadas y son muy emocionantes. Y la banda sonora, como ya les dije, es simplemente espectacular. Te transporta a la historia y te hace sentir todas las emociones. Y no puedo dejar de mencionar el mensaje que transmite la serie. Se ayuda de la acción superíndice 3N y el drama, el turco asterisco nos habla de la importancia de la amistad, del amor, de la redención superíndice 3N y de la esperanza. Un mensaje positivo que nos inspira a ser mejores personas. Y eso es algo que valoro mucho. Pero hablando de chismecitos jugosos, no puedo evitar mencionar los rumores sobre la vida amorosa de Can. Su copyright, que a ustedes les encanta ese tema. Y aunque no hay nada confirmado, se dice que Can ha estado saliendo con algunas actrices y modelos famosas. Pero eso es algo que dejaremos para otro vídeo. Porque hoy estamos celebrando su con diéresis copyright cito profesional. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y que sus comentarios son muy importantes para mí. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto. Y me encanta compartir mi pasión superíndice 3N por Can Yaman con ustedes. Así que no duden en dejarme sus opiniones, sus sugerencias y sus preguntas. Me encanta interactuar con ustedes. Y prometo responder a todos sus comentarios, siempre y cuando no me pregunten por los abdominales de Can, jajaja. Y ahora antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un buen like, compártanlo con todos sus amigos fanáticos de Can Yaman y suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llegar a más personas. Gracias de antemano por su apoyo. Ustedes son lo máximo. Y recuerden, mis amores, que los sueños más menos o se hacen realidad. Solo hay que trabajar duro, creer en uno mismo y nunca rendirse. Sigan sus pasiones, persigan sus metas y no dejen que nadie les diga que no pueden lograrlo. Can Yaman es la prueba de que todo es posible.
Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de ver el turco *. Se los recomiendo al 100%. No se arrepentir Rene. Y prepu, rense para enamorarse a un mood de Kanyaman. Porque en esta serie es tú simplemente irresistible. Hasta la Superíndice 3.